Hola, buen día. Espero que todos estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar con la última parte del bloque uno de química. Ahora vamos a ver los métodos de separación de mezclas. Y el primero que vamos a analizar es la centrifugación. ¿En qué se basa este método de separación? Bueno, en someter a diferentes velocidades de rotación una mezcla, quedando así separadas los componentes separados los componentes de la mezcla, de acuerdo a las velocidades de depósito de cada sustancia. ¿Qué se puede separar con este método? Por ejemplo, la crema de la leche, la separación de los diferentes componentes de la sangre, como los glóbulos rojos, glóbulos blancos, placas y suero. El método de destilación consiste en poner una mezcla a cierta temperatura para que la diferente temperatura de ebullición de las sustancias separe cada sustancia que está mezclada. Consiste en calentar lentamente la mezcla de dos líquidos y la sustancia con menor punto de ebullición se convertirá en vapor primero. Vamos a pensar en el alcohol y el agua. Si lo queremos separar y lo ponemos a calentar, pues el agua va a empezar a convertirse en vapor hasta alrededor de los 90 100 grados, mientras que el alcohol entre los 70 y 80 grados ya se va a estar separando del agua. También tenemos la cromatografía, que es un método que permite analizar, identificar y separar los componentes de una mezcla al pasar a través de un soporte fijo o de un medio absorbente. De esta manera, los componentes de la mezcla se quedan adheridos a la superficie de la banda o de lo que nosotros introduzcamos y pues origina bandas de colores de acuerdo a la velocidad de desplazamiento de cada componente diluido. ¿Para qué sirve? Pues, por ejemplo, para separar vitaminas, determinar la presencia de contaminantes en el ambiente y realizar análisis de drogas y fármacos en la sangre, también en la saliva o en la orina. Ese es el método que se utiliza, pues, comúnmente en en las empresas, ¿verdad? Cuando hacen antidoping. La evaporación, que consiste en calentar la mezcla hasta el punto de ebullición de uno de los componentes, haciendo así que se evapore totalmente y solo queda la otra sustancia. La cristalización, que se utiliza para separar sólidos disueltos en un líquido. Al finalizar, el sólido queda cristalizado y el solvente se elimina, como ocurre con la sal de mesa, ¿sí? Donde se extrae la sal del agua de mar y pues la sal se cristaliza. La decantación, que es o se utiliza cuando la mezcla contiene un líquido y un sólido. El primer paso es dejarlo reposar y después se van a distinguir dos partes. Así que la fase líquida se convierte en un recipiente o se vierte en un recipiente y la sólida se queda sedimentada, es decir, en el fondo del recipiente original. Y aquí se muestra el ejemplo de el agua y la arena. No se puede notar muy bien porque no está a color, pero en teoría aquí abajo está la arena y arriba se queda el agua.
Tenemos la filtración, que es el proceso físico utilizado para separar una sustancia líquida de una sólida. La mezcla se deja pasar por un material poroso donde el sólido queda atrapado. El líquido pasa y se recolecta en otro recipiente y se puede utilizar para la separación de impurezas insolubles en el agua. Es lo mismo que hacemos con un sedazo cuando, por ejemplo, estamos haciendo una limonada y no queremos que haya semillas o queremos que quede el puro líquido. Tampoco que haya por ahí gajitos de limón. Entonces lo pasamos por un sedazo. Eso es la filtración. La sublimación, que se utiliza en una mezcla heterogénea para separar uno de los componentes si uno de ellos pasa directamente de sólido a gas. Es decir, lo sublimamos, cambiamos de sólido a gas, pero el resto de la mezcla no cambia. ¿Y qué ejemplos tenemos? El yodo y la limadura de hierro y el yodo y el azufre, donde el yodo se, se convierte de sólido a gas y la limadura de hierro simplemente sigue como sólida. La imantación o magnetización, que se utiliza mucho en los depósitos de basura. En la película de Toy Story se ve como en la tercera película, ¿verdad? Como hay unos imanes que están jalando todos los objetos magnéticos de la basura. Y bueno, se utiliza para separar sustancias magnéticas como el hierro de otras que no son magnéticas. Por ejemplo, para separar limaduras de hierro mezcladas con azufre o con arena. Aquí tenemos la imantación o magnetización. Y ahora vamos a pasar a realizar los cálculos de concentraciones porcentuales y partes por millón en una mezcla. ¿Para qué sirve calcular la concentración de una mezcla? Bueno, nos ayuda para saber la cantidad de soluto que hay en una masa o volumen determinado. Entonces, podemos calcular el porcentaje de soluto que hay en un solvente o en una disolución en el porcentaje de masa-masa, por ejemplo, que es la masa del soluto entre la masa de la disolución multiplicado por 100. Esa es la fórmula para calcular el porciento en masa. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo calcularlo. Es muy sencillo, es una simple suma y división. Vamos a ver el ejemplo uno. Si se disuelven 2 gramos de alcohol en 98 gramos de agua, ¿cuál es el porcentaje en masa del alcohol? Bueno, vamos aquí a la fórmula. Esta es nuestra fórmula. Y dice que se van a disolver 2 gramos de alcohol en 98 gramos de agua. Ojo, generalmente estamos acostumbrados a utilizar el agua y el alcohol, que son líquidos, en mililitros, pero aquí lo estamos midiendo en gramos. También se puede. El alcohol y el agua también tienen masa, se puede medir en gramos. Entonces nosotros tenemos que identificar dos cosas.
quién es el soluto y quién es el disolvente o el solvente. El soluto es el que está presente en menor cantidad en la mezcla, es decir, el que se va a disolver en el solvente. En este caso, el que está en menor cantidad es el alcohol. Nada más hay 2 gramos de alcohol. Y el disolvente o solvente es el que está presente en mayor cantidad. En este caso, el agua, porque hay 98 gramos de agua. Así que sabemos que esta es la masa del soluto. Y sabemos que esta es la masa del solvente o del disolvente. Entonces, la masa total que tenemos en nuestro vaso o donde hayamos hecho la disolución va a ser de 100 gramos, ¿no? La masa de disolución sería la masa del soluto más la masa de solvente. Pues serían 100 gramos, 2 gramos de alcohol más 98 gramos de agua, 100 gramos. Es la disolución. Y es lo más importante, obtener los datos. Una vez que los identificamos, pues ya podemos hacer la operación. El porcentaje de la masa de alcohol, le voy a poner alcohol, AL de alcohol, alcohol, entre el porcentaje de la masa de agua, pues está dado por esta fórmula. Masa del soluto, que son, me quedó muy feo esto, a ver. Lo voy a escribir mejor así. El porcentaje de la masa de alcohol entre el porcentaje de la, bueno, entre la masa de agua va a ser igual a 2 gramos, son 2 gramos de alcohol, entre la masa de la disolución. Ojo, no es entre la masa del solvente. La masa del solvente nada más son 98 gramos. Es la masa de la disolución, o sea, la suma de soluto más solvente, que son 100 gramos. 100 gramos de disolución. Y todo multiplicado por 100. Entonces, eso nos va a dar como resultado 2 entre 100 por 100. Háganlo. 2 entre 100, 0.2. 0.02 por 100, 2.
Es el 2%. Hay 2% de alcohol en la disolución. Ahí tenemos la respuesta. 2 entre 100 y luego multiplíquenlo por 100, les va a dar el porcentaje, 2%. Y bueno, aquí está desarrollado, ¿verdad? Todo el problema y el resultado, porcentaje de la masa del alcohol, 2%. Así es como se resuelve. Muy sencillo, es cuestión de razonarlo. Dice el segundo ejemplo. Calcula el porcentaje en masa de una disolución de sulfato de cobre, o sea, es SO4, que es sulfato de cobre, en agua si contiene 25 gramos de soluto en 300 gramos de disolución. Entonces, aquí te está diciendo cuánto sulfato de cobre hay. Hay 25 gramos. Y también te está diciendo cuánta disolución hay. Aquí ya te lo dan directo, ya te están dando la disolución. Ya no tienes que hacer la suma de soluto más solvente. Acá tuvimos que sumar soluto más solvente en este problema. Pero acá en el segundo ejemplo ya no hace falta porque te están dando directo los gramos de disolución. Y ya sabemos cuál es la fórmula. La fórmula es masa del soluto entre masa de la disolución por 100. Entonces, vamos a calcular el porcentaje de la masa de soluto de cobre. Ya sabemos que hay 25 gramos de soluto, que es el sulfato de cobre, entre 300 gramos de disolución. No nos dice el problema quién es el solvente, pero no importa que no nos diga, porque nos están dando la disolución directo. Entonces, 25 entre 300, lo dividimos, 25 entre 300, y lo que nos sale lo multiplicamos por 100. De esta forma vamos a encontrar el porcentaje en masa del sulfato de cobre, que es 8.3%. Bueno, ahora vamos a ver cómo calcular también el porcentaje de concentración, pero ahora en términos del volumen. La fórmula es muy similar. Volumen de soluto entre volumen de la disolución, sabiendo que el volumen de la disolución sería el volumen del soluto más el volumen del solvente. Entonces dice el primer ejemplo, ¿qué cantidad de alcohol se encontrará en una botella de 250 mililitros al 40%? Bueno, aquí hay un caso especial. Aquí ya nos están dando el porcentaje al que está disuelto. Y también te dicen cuánto hay en la botella de vino. En la botella de vino hay 250 mililitros. Lo que te están preguntando es la cantidad de alcohol. Entonces la pregunta es, ¿te están preguntando por el soluto, por la disolución o por el porcentaje en volumen? Bueno, te están preguntando por el soluto, porque ya te están dando la disolución. La disolución es de 250 mililitros. Ya te dice cuánto volumen tiene la botella de vino. Y también te están dando el porcentaje de concentración, 40%. Entonces lo que hay que encontrar es el volumen del soluto.
el volumen de alcohol que hay en esta botella de vino, porque una botella de vino no es puro alcohol, tiene más sustancias, obviamente agua también. Entonces lo que queremos encontrar en la fórmula es el volumen del soluto, esta parte. Bueno, tenemos que hacer un despeje. Si esto está multiplicando, perdón, si esto está dividiendo, pasa para acá multiplicando. Recordemos el despeje de ecuaciones. Aquí pasa multiplicando. Y si esto está multiplicando, pasa para acá dividiendo. De tal forma que quedaría como volumen de la solución. Lo voy a poner así. V sol, volumen de la solución. Este volumen de la solución multiplica al porcentaje en volumen. Y este 100, sí, o sea, los estoy quitando de aquí. Los estoy quitando. Este 100 lo paso dividiendo, o sea, va a dividir a todo esto. Y eso me va a dar como resultado el volumen de soluto. En este caso, el volumen de alcohol que hay en en esa botella de vino, expresado de forma porcentual, en porcentaje. De tal forma que nos quedaría que el volumen de la solución multiplicado por el porcentaje volumen, dividido entre 100 es igual al volumen del soluto. O si lo acomodamos de izquierda a derecha, pues aquí tenemos la fórmula que es exactamente lo mismo. Volumen del soluto es igual a porcentaje de volumen entre volumen por el volumen de la solución entre 100. Y nada más sustituimos los datos. El porcentaje en volumen te lo está dando el problema, es 40%. El volumen de la disolución también te lo da el problema, es 250 mililitros. Y todo hay que dividirlo entre 100. Entonces, hacemos primero la multiplicación. 40 por 250, que nos da 10,000. Y lo dividimos entre 100. Y nos va a dar resultado 100. Entonces, interpretando este resultado, quiere decir que de los 250 mililitros de la botella de vino, 100 mililitros son de puro alcohol. Y los otros 150 mililitros, pues son el solvente, que podría ser el agua o es el agua. Aunque aquí no te lo especifica, no te especifica el solvente. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Dice el ejemplo 2. Un alumno mezcló 300 gramos de sal de mesa con agua hasta obtener 60 mililitros de disolución. ¿Qué concentración tiene esta disolución? 300 miligramos
de sal de mesa hasta obtener 60 mililitros de disolución. Este es un porcentaje mezclado, masa-volumen, donde la fórmula nos dice que hay que dividir la masa del soluto que entre el volumen de la disolución y multiplicarlo por 100. Es decir, tenemos el soluto que son 300 miligramos de sal de mesa, que son 300 miligramos, 300 de 1000 gramos. Esos son 300 miligramos, 300 de 1000 gramos. 300 entre 1000, 0.3 gramos. 300 miligramos, 300 de 1000 o 0.3 gramos. Ya tenemos la masa del soluto en gramos. No podemos trabajar en miligramos hasta obtener 60 mililitros de disolución. Entonces la disolución la ponemos como 60 mililitros y vamos a hacer el cálculo. Simplemente hay que sustituir los datos. El porcentaje masa entre volumen sería la masa del soluto entre el volumen de la disolución y todo multiplicado por 100. Muy bien, vamos a dividir. Dividan en su calculadora. 0.3 entre 60, 0.005. Lo multiplicamos por 100 y nos da 0.5%. 0.5% de sal. Es decir, que hay 0.5% de sal de un 100% de disolución. Hay poca cantidad de sal, ¿verdad? Y por último vamos a ver cómo hacer el cálculo de concentración en partes por millón. ¿Qué es esto de partes por millón? Bueno, una parte por millón significa que hay una millonésima parte de soluto con respecto a la solución, tomando como equivalencia un gramo es igual a un mililitro. Es decir, un miligramo de soluto por un litro o un gramo por 1000 litros de solución. Y la concentración de partes por millón se utiliza para relacionar el soluto con respecto a la solución. Vamos a imaginar que tenemos 1 millón de canicas. 1 millón de canicas. Y de ese millón de canicas, el 20 canicas son azules y todo lo demás son rojas. Nada más 20 canicas son azules y las demás son rojas. Del millón de canicas. Entonces vamos a tener 20 partes por millón, ¿sí? Esa va a ser nuestra concentración de canicas azules con respecto a las canicas rojas. Pero nosotros no lo vamos a medir en canicas, lo vamos a medir en miligramos sobre litros o gramos por 1000 litros de solución, es decir, gramos sobre metro cúbico. Son las unidades de medida que vamos a usar. Vamos a ver un ejemplo.
Dice este problema. La norma oficial mexicana, NOM 127 SSAI, limita la concentración de hierro hasta 0.3 partes por millón y de manganeso hasta 0.15 partes por millón en el agua para consumo humano. Si en un pozo de agua de Navojoa se encontraron disueltos 0.0018 gramos de manganeso por cada 500 mililitros de solución, ¿cuál es la concentración en partes por millón? ¿Cumple con la norma oficial mexicana para ser consumida? Bueno, la norma dice que puede haber 0.3 partes por millón de hierro y de manganeso 0.15 partes por millón. Aquí, para resolver el problema, nos da los datos de los gramos de manganeso que se encontraron, 0.018 gramos por 500 mililitros de solución. Por las unidades que estamos manejando, gramos y mililitros, nosotros vamos a decidir si trabajar con miligramos y litros o con gramos y centímetros y metros cúbicos. Bueno, esto, 500 mililitros, no llegan ni a un litro, ¿verdad? ¿Cuántos son 500 mililitros? 0.5 litros, la mitad de un litro, 0.5 litros. ¿Y cuántos son 0.0018 gramos de manganeso? Pues no llega ni a un gramo, o a lo mejor llega a un gramo, vamos a ver. 0.0018 gramos. Los vamos a multiplicar por 1000 para sacar los miligramos, porque un gramo son 1000 miligramos, ¿verdad? De eso, pues todos estamos conscientes. Un gramo son 1000 miligramos. Como un kilo son, son 1000 gramos. Un kilogramo son 1000 gramos. Entonces, 1000 miligramos. 0.018 lo multiplicamos por 1000 y vamos a ver cuánto nos da. 1.8, ¿verdad? Ok, entonces quiere decir que tenemos 1.8 miligramos de manganeso y 0.5 litros. Entonces lo más conveniente pues es trabajar con miligramos y litros, ¿verdad? Miligramos y litros. No nos vamos a agarrar a trabajar con gramos y metros cúbicos. Miligramos y litros. Entonces, de los datos podemos saber que tenemos 1.8 miligramos de soluto, o sea, de manganeso. Y tenemos 0.5 litros de solución, o sea, 500 mililitros. ¿Qué tenemos que encontrar? Las partes por millón. Simplemente vamos a utilizar esta fórmula, que es dividir los miligramos de soluto entre los litros de solución. Ya sé que tengo 1.8 miligramos de manganeso y pues los divido entre 0.5 litros de solución. Aquí está mi solución y mi soluto. Bueno, ¿cuánto da? 1.8 entre 0.5. 3.6. Entonces,
Está elevadísima la cantidad de manganeso en el agua. Definitivamente no se puede beber. Miren, si la cantidad de manganeso o el límite de la cantidad de manganeso permitida en el agua para consumo humano es de 0,15 partes por millón y nosotros tenemos 3,6 partes por millón, vamos a dividir 3,6 entre 0,15. Tenemos 24 veces más manganeso del que es permitido consumir. Está contaminada el agua. No podemos beber esa agua, ¿verdad? Es dañina para la salud. Tiene demasiado manganeso. Así que tiene que ser tratada. Bueno, este fue el último problema de concentración. Vimos la concentración en partes por millón, como es este caso, la concentración en masa-volumen, la concentración en volumen-volumen y la concentración en masa-masa. Entonces vamos a resolver por último los problemas 28, 29 y 30. También les voy a anexar otros problemitas relacionados a las concentraciones porcentuales, lo que acabamos de ver, masa, volumen, volumen, partes por millón. Les voy a anexar otros problemitas extra, además de estas tres preguntas. Ahí por el grupo de WhatsApp se los comparto. Y bueno, eso es lo que quedaría pendiente de entregar de su parte. Y aquí finalizamos el bloque 1.